clima es el actor principal hoy en día en el mercado internacional de granos y su evolución impacta directamente en los precios de la soja y el maíz. A días de comenzar una nueva campaña gruesa en nuestro país, el ingeniero Pablo Adriani, un verdadero especialista, hace un análisis pormenorizado de la situación del mercado internacional de granos y sobre todo nos cuenta qué sucederá con los precios en Argentina y los Estados Unidos. La situación climática en Estados Unidos y la Argentina es hoy el principal factor de mercado. Las lluvias en nuestro país cortaron la sequía en zona núcleo y en Estados Unidos el clima está provocando pérdidas en los estados de Iowa, Illinois e Indiana. Adriani analiza el repunte de precios producto de las pérdidas de cosecha estimadas en Estados Unidos, un escenario impensado semanas atrás. En Estados Unidos, hace 20 días o principio de agosto, se empezó a gestar un foco de sequía que se fue extendiendo y hoy abarca casi todo el estado de Iowa, abarca el 50% de Illinois y el 40% de Indiana. Entre los tres estados producen 120 millones de toneladas de maíz, ¿sí? Cerca del 42% de toda la cosecha americana. Iowa e Illinois son los primeros estados productores de maíz en Estados Unidos, con 100 millones de toneladas, con lo cual ese foco de sequía ya tomó nota y está impactando no solamente en maíz, sino también en soja, porque esos estados también son los principales productores de soja de Estados Unidos. Entonces estamos viviendo lo que sería una recuperación de los precios porque la primer potencia mundial, productora de maíz y exportadora, y segundo exportador de soja, está teniendo una sequía que todavía no está contabilizada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pablo, y luego de la lluvia de Santa Rosa en Argentina, ¿cómo está la situación de la sequía y sobre todo del cultivo de trigo? Tuvimos suerte con Santa Rosa, se cortó la sequía. Hay algunas zonas del sudoeste de Córdoba y bien al sur, General de Valle, Río Cuarto, que no recibieron la lluvia que necesitaban. Ahí ya el trigo se perdió, se perdieron 500.000 hectáreas que no se sembraron por falta de lluvias. Creo que los maíces todavía hay tiempo para sembrar en octubre, noviembre, los maíces tardíos, las hojas están empezando a sembrarse en octubre. O sea que yo creo que ahí puede haber una revancha y una recuperación. Lo que sí es interesante para destacar es que la cosecha 2021 se valorizó en $2.000 millones, justamente por esa suba del mercado que va directo al bolsillo del productor. Ese es el dato clave. Fíjate vos, una suba de mercado de un mes y medio nos genera $2.000 millones más. Yo creo que todo pinta para que el 2021 sea un año muy bueno en precios y en Argentina, cortándose la sequía como se cortó, habiendo lluvias de primavera más o menos razonables, yo creo que se van a acomodar los tantos. Y en base a esta situación climática en los Estados Unidos, ¿qué sucede con los precios de la soja y del maíz antes de comenzar una nueva campaña? La soja en Chicago subió $28, que no es un tema menor. El maíz en Chicago subió $15, pero lo mejor está por venir. O sea, el USDA todavía no ajustó el avance de la sequía y tampoco ajustó el tornado de Iowa del 10 de agosto, que ahí hay 8 o 9 millones de toneladas menos de maíz y unas 3 o 4 millones de toneladas menos de soja, solamente en Iowa. Con lo cual te diría que el próximo informe del USDA posiblemente blanquee estas pérdidas y genere una reacción más positiva del mercado. El analista de mercados describe cómo puede ser el futuro de la producción y cotización de los granos en un escenario económico demandante de alimentos. Yo estoy viendo un cambio de ciclo a nivel global. Un cambio de ciclo económico, demanda de alimentos y precio de los commodities en suba. Por varios motivos. En primer lugar, la debilidad del dólar automáticamente mejora los precios que pueden pagar los importadores en dólares y automáticamente ahí tenés un plus de mejora de Chicago y de todos los precios internacionales, que favorece a países como Argentina y Brasil que exportan dólares. O sea, cuando uno está exportando soja, está exportando dólares. Por otro lado, los indicadores del Banco Mundial indican una recuperación económica de casi todos los países del mundo. Esto implica que va a haber una vuelta al consumo de alimentos por el cambio en los hábitos de consumo que hubo. Hay que tener en cuenta que cerca de 3 millones de restaurantes estaban cerrados, 5 o 6 millones de pubs y bares estuvieron cerrados, 100.000 hoteles cerrados. Todo eso se va a empezar a rearmar nuevamente y generó un cambio de hábito de consumo, la gente consume más en la casa que afuera. Al día de hoy en Estados Unidos hay restaurantes abiertos y la gente no entra, tiene miedo a entrar, siguen comprando de afuera, aunque estén abiertos y habilitados.
Con lo cual eso va a tardar unos meses, yo te diría que por ahí habría que esperar hasta marzo, abril, pero en cuanto se recupere esa demanda de alimentos, el mismo UDA está proyectando crecimiento en el consumo de maíz, de soja, de aceites y de harinas. Para mí viene un rebote muy fuerte que va a estar acompañado por precios, no sé si tan alcistas, pero sí que no van a bajar y que todavía tienen para subir un poco más, en función del fracaso de la cosecha americana de maíz y de soja, que todavía no fue blanqueado. ¿Hay estimaciones de superficie e intención de siembra, incluyendo el área perdida de trigo estimada de 500.000 de hectáreas? Las 500.000 hectáreas menos de trigo, que no se sembraron por la sequía, posiblemente vayan a soja y a maíz. En el caso del maíz, estoy convencido de que el maíz, el área va a quedar igual o va a subir, porque el maíz en zona núcleo es más rentable que la soja. El maíz en Córdoba, de 8.000 kilos, es más rentable que una soja de 2.500. Escucho gente que dice que puede bajar el área de maíz. Yo estoy totalmente en la vereda opuesta. Yo creo que el área de maíz, como siendo pesimista, queda igual. Y si el productor argentino hace bien el número que lo hace, debería sembrar más maíz que soja. Pablo, ¿y cómo se encuentra la situación de la industria de soja y maíz en base a los compromisos y la demanda del mercado internacional? La industria de soja tiene un problema de falta de soja virtual. Falta de soja virtual porque los productores tienen 25 millones de toneladas de soja en los hilos física y otro tanto sin fijar. La industria necesita comprar soja porque tiene existencia solamente para un mes. Estamos recién en el mes de septiembre, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una lucha entre el productor que no quiere vender, la industria que quiere comprar, el gobierno que no modifica la situación cambiaria, porque el productor está viendo que con un dólar oficial a 80, un blue a 130, recibe 50 pesos por el dólar de soja, con lo cual eso genera un escenario alcista de lo que es soja disponible o vieja, de acá hasta que ingrese la soja nueva. En el caso del maíz, la situación todavía no es pública, pero de acuerdo a los números que yo estoy manejando, faltarían 1 millón de toneladas para que lleguemos a fin de esta campaña comercial y la exportación pueda cumplir su saldo exportable. 1 millón de toneladas. Eso todavía no está en el mercado, los números indican eso. Si la exportación ajusta hacia abajo 1 millón de toneladas menos de saldo exportable, podrá pasar, digamos, tranquilo en la primavera. Pero si todos luchan por el físico, y enfrente está la industria de maíz, que no es menor, que compra 500.000 toneladas por mes. Entonces ahí tenemos que ver que tenemos un escenario complicado positivo para el productor, porque implica que el precio del maíz es muy difícil que baje. Pablo Adriani repasa las oportunidades para el maíz y advierte cómo debe cambiar la cabeza del productor respecto del manejo de la tecnología, no solo para aumentar los rendimientos, sino también para mejorar los indicadores de calidad, temáticas que compartirá en el coloquio Agro 2020 del 15 de septiembre. Nosotros estamos organizando para el 15 de septiembre un evento por Zoom o por webinar, como se dice, llamado Coloquio Agro 2020 Todo Maíz. Y ese es un evento encarado al negocio, las perspectivas de los mercados. Viene a hablar un trader de COFCO, es muy difícil que un trader de una multinacional dé la cara públicamente. Viene a hablar el responsable de etanol, de la Cámara de Bioetanol, Andrés Méndez, todo lo que tiene que ver con todo lo que es Actech. Y un evento encarado al negocio, o sea que se van a plantear todos los temas para que sea mejor negocio la tecnología que aplica el productor. Lo que vamos a mostrar ahí, fundamentalmente, por dónde tiene que el productor apuntar el negocio de maíz en momentos de una decisión clave cuyo contrincante sigue siendo la soja. El productor va a visualizar por qué es negocio sembrar maíz de cara al 2021. No solamente porque es negocio ahora, porque el mercado subió muy fuerte, pero fundamentalmente va a haber herramientas de coberturas, de ventas futuras, todas las sugerencias que se le pueden hacer desde el punto de vista de cerrar el margen, independientemente de que uno sea alcista en el mercado, que vea un mercado que va a subir, siempre hay que tener precaución y por lo menos achicar el riesgo de la inversión en el costo de producción. Por eso tenemos o la compra de opciones, o la venta futura, o la venta forward, siempre para que el productor descanse tranquilo en ese compromiso y que después se especule con el resto, porque el hecho de no vender es especular, y el hecho de vender y cubrirse no es especular justamente, es achicar el riesgo.